Bien, buenas tardes nuevamente, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con este segmento en nuestro servicio, en donde juntos exploramos el texto bíblico y con atención y reverencia escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Lo hemos dicho varias veces, a lo largo de este año hemos estado explorando este texto, el texto del Apocalipsis, el último documento con el que cierra el canon bíblico, la Biblia como tal. Y en esta segunda parte de nuestra serie hemos llegado ya hasta el capítulo 18. El domingo pasado vimos la primera parte del capítulo 18. Hoy reanudamos el capítulo 18, sus últimos 4 versículos, del 21 al 24, y los primeros 10 versículos del 19. Y probablemente en el transcurso de la exposición sea quizá evidente este título, perdón, drama, juicio y celebración. Así que para iniciar, quisiera llamar su atención a este documento que publicó el año pasado justamente bueno, es una institución o un centro de investigación al interior de la Universidad de las Américas aquí en Puebla. Publican con relativa frecuencia desde el 2015 lo que ellos llaman el índice global de impunidad. Este tiene alcance global, y también el índice global de impunidad México, de alcance solo nacional. Y es una herramienta, digamos, de análisis político, social, que ha tenido su repercusión. Ha habido algunas revistas que exploran o que ventilan temas de corte político, económico, social, cultural en México y en el mundo, y han tomado esta herramienta, el análisis que ofrece esta herramienta, y lo han difundido, entre ellos, por ejemplo, el semanario británico The Economist. Entonces, sí, el año pasado se publicó la edición más reciente del así llamado Índice Global de Impunidad México. En este documento, al final viene una suerte de glosario, o ellos le llaman diccionario de los términos, la terminología técnica que utiliza este documento. Pero me llamó la atención cómo definen ellos el término impunidad. Lo escuchamos quizá con mucha frecuencia en nuestro entorno, impunidad, y esta es la definición que ellos utilizan para este documento, para esta herramienta. Impunidad: inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.
Esta definición es la que utiliza el Índice Global de Impunidad para la construcción de su modelo estadístico y proviene del documento titulado Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad. Esto lo emite el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, además de esta definición de ese término, ofrecen otras variantes, es decir, otras acepciones o matices del término, de este término tan amplio, y hablan de impunidad estructural, impunidad funcional, impunidad subnacional, y luego, entre otros, manejan también este término cifra negra. Por ejemplo, impunidad estructural es la dimensión enfocada en las capacidades instaladas que tienen los estados para castigar, de acuerdo con las reglas del debido proceso, a aquellos que infringen el Estado de Derecho. Eso es lo que llaman ellos impunidad estructural o bien impunidad funcional, la dimensión cuyo objetivo es registrar la manera en que las áreas de gobierno encargadas de castigar a quienes violentan el Estado de Derecho operan independientemente de su marco normativo o de sus capacidades e infraestructura institucional. Está también impunidad subnacional, conocida como impunidad estatal, es el ámbito de responsabilidad agregada de los gobiernos locales, es decir, gobiernos estatales o incluso municipales que no castigan los delitos que causan algún tipo de pena dentro de su jurisdicción. Y finalmente, lo que ellos llaman cifra negra es el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa. Para el caso de México, la INVIP es igual una suerte de encuesta que con frecuencia, probablemente año con año, publica el INEGI, y de acuerdo a esta encuesta, se calcula que esa cifra negra rayó en el 93%, 93.2% a nivel nacional, o sea, lo que no se denuncia. Bueno, en base a este modelo que ellos han construido y este análisis estadístico, más o menos construyen su índice de la siguiente manera. Si se alcanza a apreciar, tenemos el mapa del territorio mexicano y aquellos estados en color más, digamos, más rojo, rojo intenso, son aquellos que están en lo que llaman ellos un grado de impunidad muy alta en la zona roja, digamos. Luego en color naranja, si se alcanza ese matiz, en color naranja son aquellos estados en grado de impunidad alta y aquellos en color verde claro es impunidad media y un color verde oscuro es impunidad que ellos llaman media baja. Entonces, alcanzamos a ver cómo más o menos este indicador va a, valga la redundancia, midiendo lo que llaman ellos la impunidad, el nivel de impunidad al interior. Ya vimos, es un fenómeno un tanto complejo, participan varias instituciones en ello, y esto es lo que se observa. En el caso donde el lugar que habitamos en este momento, el estado de Puebla, está en el cuarto lugar, ¿verdad? Según este indicador, el estado con mayor impunidad en el país es el Estado de México. Después viene Baja California, ah, no sé si todavía dejamos Baja California Norte o Baja California, digamos. Después viene Veracruz y en cuarto lugar está Puebla, el lugar donde nos encontramos. Entonces, Puebla es una de las entidades con un nivel de impunidad muy alta, muy alta. Así que, por lo pronto, es algo que debemos tener en cuenta en nuestras oraciones y esperemos que estos estudios de Apocalipsis nos animen a ello, como el tema que veremos en un instante, pero así se muestra. Y entre otras cosas, este informe también menciona lo siguiente: desde que se publicó este índice, el Índice Global de Impunidad en México, en el 2015, fue la primera edición del índice, hemos insistido, dice este documento, en la necesidad de poner atención en los problemas estructurales y el funcionamiento de las instituciones de seguridad, justicia y derechos humanos entre los países y de los gobiernos estatales. Ahí es donde reside el mayor problema de impunidad en el país. Entonces recae en nuestras instituciones según este diagnóstico.
México necesita reducir sus altos niveles de impunidad y esto requiere de construir mejores capacidades institucionales. A lo largo de nuestros diferentes reportes, hemos destacado que tanto el gobierno federal como las autoridades estatales deben invertir en mejorar las capacidades y funcionamiento de sus instituciones, en especial en la procuración e impartición de justicia. Bueno, con este tema en mente, quisiera leer para ustedes el texto que vamos a estar explorando en lo que resta de este segmento, Apocalipsis 18, a partir del versículo 21 hasta el capítulo 19, versículo 10, y les ofrezco esta traducción. Así que comenzamos, Apocalipsis 18, 21. Y alzó o elevó un ángel fuerte una piedra como un gran molino de piedra y la echó al mar, diciendo: de este modo, con repentina precipitación, será echada Babilonia, la gran ciudad, y definitivamente no será hallada más. Y voz de arpistas que cantan, o de músicos cantantes, y de músicos, y de flautistas, y de trompetistas, definitivamente no se escucharía en ti más. Y todo artesano o todo diseñador de toda artesanía o técnica definitivamente no se hallaría en ti más. Y sonido de molino definitivamente no se escucharía en ti más. Ah, y luz de lámpara definitivamente no alumbraría en ti más. Y voz, o diríamos quizá en nuestro contexto, voto, ¿eh? Los votos que se intercambian el novio y la novia, definitivamente no se escucharía en ti más. Pues los comerciantes tuyos eran los magnates de la tierra, pues con la hechicería, con la magia, con el uso de drogas tuya, hizo que fueran a la deriva todas las naciones. Y en ella sangre de profetas y de santos fue hallada, y de todos quienes han sido ejecutados o matados de un modo violento sobre la tierra. 19.1. Después de estas, y aquí el texto en griego, la construcción gramatical en el texto en griego, presenta esta elipsis, ¿verdad? Elide. Entonces, el traductor, la persona que traduce, tiene que proveer algo para que haga un poquito de más sentido la traducción. Después de estas quizá voces que hemos estado escuchando a lo largo del capítulo 18, después de estas voces, escuché como una gran voz, una potente voz de una vasta multitud en el cielo, diciendo: aleluya, o alaben allá. En un momento veremos el significado de esa expresión. Aleluya, la liberación o salvación y la gloria y el poder del Dios nuestro, pues verdaderos y justos los juicios o veredictos de él, pues juzgó a la gran prostituta, quien destruyó o arruinó la tierra con la relación sexual inapropiada de ella, y procuró justicia o vengó la sangre de los esclavos de él de la mano de ella. 19.3. Y una segunda ocasión han dicho: aleluya, pues el humo de ella sube o asciende por las eras de las eras. 19.4. Y cayeron los ancianos, los 24, y las 4 criaturas vivientes, y se postraron y adoraron al Dios, a quien se sienta sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. 19.5. Y una voz desde el trono salió diciendo: alaben al Dios nuestro todos los esclavos o todos los siervos de él y quienes le temen, los pequeños y los grandes. 19.6. Y escuché como una voz de una vasta multitud, y como una voz de muchas aguas, o un sonido de muchas aguas, y como una voz o sonido de truenos poderosos, diciendo: aleluya, pues reinó el Señor Dios de nosotros, el Todopoderoso. Alegrémonos y estemos exultantes, y diéramos la gloria a Él, pues vino o llegó la celebración de la boda del Cordero. Y la mujer de él se preparó o se alistó a sí misma, y fue dada a ella, de modo que se pusiera alrededor o se vistiera una prenda hecha de lino brillante, puro, ya que la prenda hecha de lino, los actos justos
de los santos es. 19:9. Y dice a mí, o me dice el ángel personalmente, escribe, benditos quienes a la comida o quienes al banquete de la celebración de la boda del Cordero han sido llamados o invitados, si se quiere. Y me dice, estas las palabras verdaderas o auténticas de Dios son. 19:10. Y caí enfrente de los pies de él para postrarme y adorarlo. Y me dice, ve o mira, no, un compañero esclavo tuyo soy y de los hermanos y hermanas tuyos, quienes tienen el testimonio de Jesús. A Dios póstrate y adora, ya que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, hasta aquí nuestra lectura del texto que estaremos explorando en lo que resta de esta sesión. Y al momento, solo para recapitular, hemos estado viendo especialmente esta sección central de, bueno, digamos, de esta segunda parte del Apocalipsis, donde nos hemos detenido, si acaso lo hemos percibido o notado, como desde el capítulo 17, ahora todo el capítulo 18, los primeros versículos del capítulo 19, el Apocalipsis de alguna manera se ha detenido, ha hecho como una pausa, ha bajado la velocidad si se quiere, y ha pasado suficiente tiempo elaborando, explorando sobre este tema de la gran ciudad. Por ejemplo, otros temas, vimos cómo emerge el dragón, capítulo 12, y solo fue el capítulo 12, o la bestia de la tierra, la bestia del mar, y solo es el capítulo 13. Pero en cambio, el tema de la gran ciudad le ha invertido el texto 2 capítulos y más, un poco más de 2 capítulos, es decir, tiene una relevancia y una importancia que a lo mejor al paso del tiempo, las comunidades de fe en Jesús no le hemos dado la atención debida, pero es importante, es crucial este tema de la gran ciudad. Bueno, el tema como tal, la gran ciudad, la primera vez que aparece esa frase, literalmente, la gran ciudad, ocurre en Apocalipsis 14:8. 14:8, ahí se anticipa que algo le va a pasar, va a caer, ha caído, de hecho se anuncia, se anticipa, ha caído, fue uno de los mensajes angelicales. Después vuelve a asomar este tema de la gran ciudad, cuando vimos esta serie de los 7 tazones, 7 boles, 7 cuencos, en 16, 19, de nueva cuenta se enfatiza el juicio, la destrucción de esta gran ciudad. Y recordamos el nombre código que se le da a esta gran ciudad, Babilonia. Decíamos que es nombre código porque, por un lado, la Babilonia histórica, en efecto, fue la que en el siglo VI sitió Jerusalén, la ingresa a ella y la destruye el templo. Por ejemplo, de eso da cuenta Segunda de Reyes, capítulo 25. Si uno le leyera todo el capítulo, ahí se informa uno en términos históricos qué hizo esa Babilonia. Pero exactamente eso que le pasa a Jerusalén en el siglo VI antes de Cristo ocurre de nuevo en el siglo I después de Cristo, año 70. Esta vez no es Babilonia, esta vez es Roma. Los ejércitos de Roma sitian Jerusalén, ingresan a ella, y cuando digo sitian es porque entonces las ciudades estaban amuralladas. Entonces ingresan a ella y destruyen Jerusalén, le prenden fuego al templo, arrasan, destruyen al templo. Eso fue el año 70. No fue Babilonia, ahora fue Roma. Pero entonces en la literatura judía de la época, y la literatura temprana, cristiana, en este caso el Nuevo Testamento, usan ese nombre código Babilonia para referirse a Roma, a la Roma del primer siglo especialmente. Entonces están hablando de la gran ciudad y vimos cómo este tema lo elabora, las visiones que ve Juan y personifica o recupera más bien, retoma esta imagen de Roma como mujer, y en su momento hemos visto la evidencia. Esta moneda, vimos una moneda, entre otras, en el reverso de esa moneda, ¿cómo se representa Roma? Es cierto, una mujer asentada o sentada sobre las 7 colinas, porque así literalmente Roma se fundó o se estableció en estas 7 colinas. Y bueno, el Apocalipsis en capítulo 17 nos presenta a esta mujer, una mujer sofisticada, una mujer que viste de una manera extravagante, lujosa, pero que describe como una prostituta.
porque sus vínculos, sus relaciones con todas esas entidades, algunas de las que hemos visto, reyes de la tierra, comerciantes de la tierra, quienes trabajan, las describe en términos metafóricos como unas relaciones inadecuadas, inapropiadas, y usa ese lenguaje, digamos, sexualiza esas relaciones, ¿va? Y habla de relaciones sexuales inapropiadas. Bueno, hemos estado viendo esto, así que capítulo 17, capítulo 18 y hoy parte del 19, y podemos repasar rápidamente este tema que ha emergido. Entonces, del 17, lo que vimos hace 2 domingos por lo menos, o 3 quizá, vimos un ángel que introduce la visión de la mujer prostituta sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, una bestia escarlata, de la cual vimos con suficiente detalle en capítulo 13. Y luego ese mismo ángel le explica, le interpreta esa visión a Juan, capítulo 17, versículos 7 al 18. Posteriormente, escuchamos otras voces angelicales a lo largo del capítulo 18 y vimos que este ángel luminoso, radiante, con gran autoridad, proclama la caída de Babilonia la Grande, y otra voz del cielo comienza a relatar este juicio sobre la gran ciudad. Y en ese juicio, en ese relato, escuchamos estas voces, o más bien los lamentos a la distancia de 3 grupos: reyes de la tierra, comerciantes y también marineros. Eso lo vimos la semana pasada, el domingo pasado. Hoy estaremos viendo esta otra voz de un ángel poderoso que dramatiza, es decir, eh, recrea literalmente. Bueno, se nos describe que toma una piedra, la eleva y la lanza al río Éufrates, y dice que eso así le pasa, así le ocurre a esta gran ciudad, y después se explica algo de ello. Y entonces, a lo largo del capítulo 19, en sus primeros 8 versículos, vamos a escuchar estas voces, la de una vasta multitud que alaba a Yahvé al procurar justicia debido a la sangre derramada de los siervos de la mano de él. Los siervos de él a mano de ella. Después escuchamos nuevamente a estos personajes, 24 ancianos, 4 criaturas. Ya no habíamos escuchado de ellos o sabido de ellos. De repente se retrocedieron, dejaron el escenario, pero fueron prominentes en los primeros capítulos, que se recuerdan, capítulos 4, 5, 6, 7, estaban por ahí estas entidades. eh, 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 Versículo 5, otra voz del cielo. Versículo 6 a 8, de repente tenemos un coro a 3 voces de una vasta multitud, voces de muchas aguas, voces de truenos poderosos, y todos se combinan, estas voces, este coro se combina para alabar a Yahvé. Finalmente, versículos 9 y 10, esta interacción entre el vidente Juan y este ángel que le ha estado hablando, introduciendo, presentando estas visiones, ¿verdad? El ángel le da una orden, una directiva a Juan a escribir, tiene que escribir una bendición, y después Juan nos sorprende, nos desconcierta porque intenta adorar a este ángel y el ángel se lo prohíbe, le dice no, le exhorta más bien a adorar a Dios. Bueno, así se ve esta estructura. Nos hemos detenido lo suficiente para explorar, para tratar de comprender, apreciar este mensaje sobre la gran ciudad. La semana pasada, por cierto, vimos ese cargamento de estos comerciantes, y veíamos estas 8 categorías. Había metales preciosos, es decir, toda esta mercancía que llegaba a Roma, que Roma consumía, que la gran ciudad consume, ¿verdad? Y lo que implica eso, este consumismo, y está basado en una explotación. Veíamos estas distintas categorías, metales y piedras preciosas, y entre paréntesis indico de dónde más o menos algunas de las provincias o regiones de entonces, de dónde provenían este material, ¿no? Detrás de ello, en realidad aquí solo estoy resumiendo la investigación que alguien se ha tomado el tiempo para hacer con distintas fuentes del periodo, fuentes clásicas, para documentar de dónde provenían todos estos objetos o productos. Así que tenemos metales y piedras preciosas, prendas de ropa, muebles, vasijas, especias, perfumes y resinas, alimentos y bebidas, animales y ganados,
entretenimiento, y la última categoría es esclavitud. Y vimos que si uno cuenta, son 24 elementos, 24 productos, digamos. Este, um, Alguien ha dicho 7 por 4, perdón, 24, 28 elementos o productos, y alguien ha sugerido, a propósito de los números, de la relevancia que tienen Apocalipsis, 7 por 4, 7 que comprendes el todo, la plenitud, y 4 que abarca toda la tierra, 7 por 4, 28, bueno, es una manera de especular, ¿no? Pero quizá es una posibilidad, pero bueno, lo cierto es que son estas 8 categorías, pero en la última categoría, el último elemento de toda esta lista, vimos ese título, más bien ese término, ¿eh? Cuerpos, solo dice así cuerpos, ¿verdad? En griego solo dice así cuerpos, y es una alusión a los esclavos, ¿verdad? Todo este sistema descansaba en la esclavitud humana, y el Apocalipsis hace esa precisión. Tiene que explicar, tiene que decir, es decir, literalmente almas de seres humanos, ¿no? Estos cuerpos son seres humanos que portan la imagen y semejanza de Dios, vemos en ese eco. La última columna que ven ahí, ayuda a cómo ir estableciendo esta clasificación en términos gramaticales. Se distingue, se puede percibir esa distinción en el texto en griego. El griego es uno de esos lenguajes que usa estos casos gramaticales que usan otros idiomas, este, uh, pero se distinguen muy bien estos casos, genitivo, acusativo, genitivo, y cuando hace la precisión, ¿va? Es decir, almas de seres humanos, pasa de genitivo a acusativo, es decir, deliberadamente, quiero decir, deliberadamente el autor de Apocalipsis está haciendo esa precisión, ¿va? Que esos cuerpos que él describe, que estos, o sea, el ser humano es como un instrumento nada más para satisfacer algo, lo reivindica el Apocalipsis, ¿verdad? Son seres humanos, son seres humanos. Bueno, vimos eso, y desde luego la extensión del imperio a lo largo del primer siglo. De todos estos lugares procedían, y más allá incluso de las fronteras del imperio, por ejemplo, de Arabia, de la India, se importaban cosas, entre otras, ¿verdad? Pero esa era la extensión geográfica, y vimos algunas citas, ¿verdad? De autores del periodo, autores romanos, que destacaban este aspecto de cómo fluía toda esta mercancía, todos estos objetos a Roma que consume todo esto. Y estas son otras citas. Por ejemplo, solo destaco esta de Helio Arístides. Él es ya de inicios del siglo segundo, ya puede decirse, pero llega a decir esto: de toda la tierra y de todo el mar se traen los frutos de todas las estaciones, y cuanto ofrecen todas las regiones, ríos, lagos y artes de los helenos y de los bárbaros, de manera que si alguien quisiera ver todas estas cosas, sería necesario que las contemplase, o bien recorriendo la ecúmene es un término que quiere decir la tierra habitada, o bien encontrándose en esta ciudad. Y por esta ciudad él se refiere a Roma. Y más adelante dice: tantas son las naves de carga que llegan transportando todos los productos de todas partes. Es decir, lo que describe el Apocalipsis era bien común, bien sabido, ¿verdad? Todas estas mercancías, objetos que llegaban a Roma. Roma consume, sustrae todo esto de sus provincias que ella domina o dominaba en ese tiempo. O bien, esta cita en la parte de la biografía del divino Augusto dice lo siguiente: Octavio Augusto, el primer emperador, recorriendo luego la costa de Campania, muy cerca de Roma, estamos en Italia, y las islas vecinas, pasó incluso 4 días en su retiro de Capri, donde se entregó por completo al descanso y a toda suerte de amenidades. Cuando costeaba el golfo de Puzzoli, los pasajeros y la tripulación de un navio alejandrio, así provenía de Alejandría en Egipto, que acababan de atracar, eh, eh, vestidos de blanco, adornados con coronas y quemando incienso, le habían expresado sus mejores votos y colmado de las mayores alabanzas, asegurando que por él vivían, por él podían navegar y por él disfrutar de su libertad y de sus bienes. Y desde luego vimos entonces ese lamento de los comerciantes y de los marinos o marineros, ¿verdad?
se destruye, colapsa la gran ciudad y ya no pueden hacer negocio, ya no pueden beneficiarse de ese tipo de riqueza. Quisiera finalmente en esta suerte de repaso llamar su atención a este contraste implícito, sutil, que hace el texto del Apocalipsis entre dos ciudades, entre dos mujeres, si se quiere también, porque las personifica. Comenzamos viendo el capítulo 17, ya hemos visto 18, hoy ponemos el final 18 y los primeros versículos del 19. Y esa es una sección, un bloque bien delimitado, se aprecia porque el 17.1 comienza diciendo, y vino uno de los 7 ángeles, quien tiene los 7 cuencos, y habló conmigo diciendo, ven acá, le está hablando Juan, te mostraré el veredicto de la gran prostituta. Y continúa el texto y concluye, estas palabras verdaderas de Dios son, y caí enfrente de él, dice Juan, de los pies de él para postrarme y adorarlo, y me dice, es decir, el ángel le dice a Juan, mira, no, un compañero y esclavo tuyo soy, de los hermanos y hermanas tuyas, quienes tienen el testimonio de Jesús, a Dios, pósate y adora. Bueno, esas expresiones al inicio y al final de este bloque que hemos estado viendo, se repiten en 21.1 a 22.6 al 9, es decir, hay otro bloque que nos va a hablar de otra ciudad, de otra mujer, la novia del Cordero, que personifica, como mujer personifica a la nueva ciudad, a la ciudad que desciende del cielo, y que el nombre código que se le da a esa ciudad es la Nueva Jerusalén, ¿no? Pero así comienza exactamente en los mismos términos, 21.9, en su momento lo veremos con más detalle, y vino uno de los 7 ángeles, quien tiene los 7 cuencos, habló conmigo diciendo exactamente los mismos términos, ven acá, te mostraré. La única diferencia es esta, en vez de mostrar el veredicto de la gran prostituta, ahora le dice, te mostraré la novia, la mujer del Cordero, y le va explicando, le va describiendo esta ciudad singular, extraordinaria, y ese gran segmento, ese bloque, también concluye en los mismos términos, ¿verdad? Me dijo estas las palabras fieles y verdaderas, caí para postrarme y adorar, y me dice, no, un compañero o esclavo tuyo soy, y de los hermanos y hermanas tuyos los profetas, y de quienes guardan las palabras de este rollo de papiro, a Dios pósate y adora. Y entonces, de una manera sutil, uh, este, el vidente Juan al lector, a quien lee el texto, le invita a comparar, a contrastar estas dos comunidades, estas dos ciudades, ¿no? Ambas personificadas como mujer, aquí como una mujer prostituta, aquí como una novia, ¿no? Pero las contrasta ambas, contrasta ambas. Bueno, solo para estar conscientes de ello. Habiendo dicho eso, vamos ahora sí juntos a explorar nuestro texto, el texto que hoy nos ocupa, 18:21. Elevó o alzó un ángel fuerte una piedra como un gran molino de piedra y la echó al mar, diciendo, de este modo, con repentina precipitación será echada Babilonia, la gran ciudad, y definitivamente no será hallada más. Bueno, Juan retoma esas palabras del profeta Jeremías. Nuestra hermana Lidia nos hizo favor de leer esa porción de Jeremías, donde leímos que se anticipaba. Jeremías escribe y ve esta visión, ¿no? de Babilonia en esos términos, ¿no? Una piedra de molino que se lanza al mar, y eso simboliza, eso dramatiza esta caída, este colapso, este juicio de Dios hacia esa ciudad, a la Babilonia. Y ahora digamos, esa expectativa, el evidente Juan la traslada, la actualiza en esta otra gran ciudad que es Babilonia, un nombre código de Roma, y dice definitivamente no será hallada más. Por cierto, quien anuncia, quien comunica, quien dramatiza este evento es un ángel fuerte, poderoso. No es la primera vez que nos encontramos esa expresión. De hecho, a lo largo del texto son 3 de estos 3 ángeles fuertes, poderosos. El primero aparece en Apocalipsis 5:2, en su momento lo vimos, y es el que lanza o anuncia esta convocatoria cósmica en Apocalipsis 5:2, cielo, tierra e mar. Esta es la pregunta, ¿quién es digno de tomar el rollo de papiro que se halla en la mano derecha de quien está centrado en el trono? Y se hace esta consulta cósmica
y no hay ninguno, y el vidente llora, llora porque no se encontró a nadie, pero alguien le dice, no, no, sí, sí hay alguien que es digno. Y él habla del león, la raíz del león de Judá, la raíz de Isaí y después del cordero. Pero es un ángel cósmico el que lanza, el que anuncia esta convocatoria. Después, en Apocalipsis 10, en esta visión particular, de nueva cuenta este ángel, donde vimos con su mano alzada hacia el cielo, una pierna asentada en el mar, otra pierna asentada en la tierra, es decir, el alcance de este ángel poderoso es cósmico, cielo, tierra y mar, toda la geografía cósmica. Y ese ángel, de nueva cuenta, tiene un rollo en una de sus manos, y a Juan se le pide, ve, toma el rollo de la mano de este ángel y cómelo, ¿no? Y es una manera de dramatizar el llamado de Juan a profetizar, a profetizar. Y ahora tenemos otro ángel, un ángel poderoso, y esta vez este ángel anuncia la caída, la aniquilación de la gran ciudad. Entonces, estos ángeles poderosos son reservados para estos eventos o estos episodios cruciales, decisivos en el devenir de los planes de Dios, ¿no? Se requiere de un ángel particular para que haga este anuncio. Eso es lo primero. Lo segundo, este, um, bueno, ¿qué ocurre cuando colapsa la ciudad? Cuando cae como la piedra de molino hacia al fondo del mar, hacia el fondo del río y sucumbe, ya no está más. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, estas son algunas de las implicaciones. Voz, sonido de músicos, cantantes o de arpistas que cantan, de músicos, de flautistas, de trompetistas, definitivamente no se escucharía más en ti. Y todo artesano, diseñador de toda artesanía o técnica, definitivamente no se hallaría en ti más. Sonido de molino, definitivamente no se hallaría en ti más. Luz de lámpara, definitivamente no se alumbraría en ti más. Voz de novio o novia o intercambio de votos, si se quiere, no, definitivamente no se escucharía en ti más. Es decir, la vida tal como la conocemos, la vida cotidiana, la vida ordinaria, deja de existir. Ya no hay más margen, espacio para ello. Todo esto evoca algunas, igual, se nombraba, es decir, cuando especialmente en la literatura profética en el Antiguo Testamento, se anuncia, se comunica el juicio a una ciudad en particular, sea Babilonia, sea Tiro, sea a Nínive, sean algunas de ellas. Esta es una manera de describir lo que pasa, ¿no? La vida ordinaria común, el diario vivir sucumbe, deja de ser, deja de existir, ¿verdad? Y ese es un signo, una señal de que en efecto ha llegado al juicio de Dios y ya no hay vida en comunidad. La ciudad ha implosionado, ha dejado de existir, ya no hay comunidad, ya no hay esta interacción, ya no hay espacio, margen para las artes, para la ciencia, para la técnica, para la industria, para el diario vivir ordinario y común. Deja de existir todo eso. Tenemos ahí algunas referencias de dónde se mencionan estas, digamos, actividades. Por ejemplo, arpistas que cantan. Ese término ya lo habíamos encontrado en Apocalipsis 14:2. Músicos, bueno, el término en griego que utiliza aquí en Apocalipsis aparece en la versión en griego de Génesis 31:27. Flautistas, Jesús también menciona algo similar, ¿verdad? Ya no hay música, Mateo 9:23, el término artesano y el término artesanía o técnica, por ejemplo, en Éfeso se refiere a aquellos que labraban o esculpían estas figuras de metal o de piedra de Artemisa o Diana allá en Éfeso, ¿verdad? Estas figurillas, este es el término que utilizan las personas que hacían ese trabajo de esculpir, de labrar estas figuras pequeñas, medianas, grandes, estatuas grandes, son los artesanos, son los diseñadores, ese es el el término en general. Y por ejemplo, artesanía o técnica es lo que la actividad que en Hechos 19:24, perdón, en Hechos 18:3, la actividad que Pablo hace de construir tiendas de campaña, tiendas de campaña, sí, para montar y desmontar, bueno, eso es
uno de los términos que se usa, a los que se refiere, es decir, cualquier producto manual en base a un oficio, es lo que está haciendo referencia ahí. Sonido de molino, igual aparece en uno de los textos de los evangelios, Mateo 18:6, luz de lámpara, así que definitivamente no lo nombraría más, es una alusión al texto de Jeremías 25:10, y de hecho, de nueva cuenta, el voz o de novio y novia que no se escucharía, igualmente una alusión a Jeremías 25, que de hecho es una parte de un texto que habla de un mensaje contra la Babilonia histórica. Pero hay algo más. En realidad, estos artistas, estos artesanos, estos técnicos, incluso si se quiere, la actividad ordinaria, en realidad, bueno, quiero decir, bueno, se amplía ahora el espectro de todas estas actividades que interactúan con la gran ciudad. La semana pasada vimos reyes de la tierra, comerciantes de la tierra, quienes trabajan en el mar. Ahora se añaden músicos y artífices, ¿eh? Aquellos que producen, fabrican algo uh, con su ingenio, con sus manos primordialmente, pero también con su ingenio, ¿eh? Desarrollan algo, crean algo, construyen algo. Bueno, toda esta actividad que es común, que es un distintivo de la vida en comunidad, de la vida urbana, la vida en la ciudad, deja de existir, deja de ser, de estar presente. Pero iba a decir, esto en realidad es como escuchar un eco de Génesis 4. Si solo brevemente, aquí estamos viendo en Génesis 4, se nos presentan, del 4 al 6, por lo menos se nos presentan un par de genealogías, ¿no? La genealogía o la descendencia de Caín, el hijo de Adán y de Eva o Java, y por un lado, y por el otro lado está el otro hijo de ellos, Set, y tenemos estas descendientes. Pero cuando se describe la genealogía o la descendencia de Caín, en algún momento se nos habla que unos de sus descendientes fueron los que dieron origen al comercio, otros de sus descendientes dieron origen a la música porque crean instrumentos musicales, otros de sus descendientes, perdón, da origen a la metalurgia, e incluso unos de ellos previo dio origen a la urbanización. Es decir, lo que nos presenta Apocalipsis como la literatura profética simplemente es esa vida que emerge, que nace en la convivencia entre los seres humanos. Los seres humanos son llamados a ser comunidad. Génesis 1:26 al 28, Dios crea al hombre en su modalidad, al ser humano, perdón, en su modalidad hombre y mujer, ya les llama a esta vocación conjunta de reproducirse o multiplicarse, hacer comunidad, cuidar o regir sobre la tierra, cuidar de los animales y cuidar de la creación. Pero del llamado al llamado al ser humano es eso, hacer comunidad. Y la vida en comunidad florece de esta manera con urbanización, con comercio, con música, con metalurgia, y en la descendencia de Seth aporta el hecho de la adoración. También la adoración en comunidad es crucial, es importante. Bueno, esto que es muy natural de la vocación del ser humano desaparece. El juicio de Dios llega a esa ciudad e implosiona ese orden ordinario, ¿no? Donde hay música, donde hay arte, donde hay industria, donde se forman nuevas familias, intercambio de votos, de novias nuevas. Ese orden desaparece porque llegó el juicio de Dios y la ciudad queda asolada, desolada. Es lo que está comunicando de esta manera el texto de Apocalipsis. Es lo que quiere decir con la inexistencia ya de estas actividades. Y por cierto, debo decir, en algún momento la música o las artes en general fueron muy apreciadas por algunos de los emperadores, entre ellos especialmente Nerón, del que hemos hablado algunas ocasiones ya en sesiones previas. Pero Nerón, por ejemplo, en su biografía Suetonio, la biografía que escribe Nerón, ya estamos viendo una estatua de tiempo completo, y la persona que esculpió esa estatua sería una de esas, ¿no? Una de las que el texto, perdón que me regrese, sería un artesano o diseñador. Ese sería el término en griego que le aplicaría a quien esculpió esa estatua de Nerón. Hoy en el Museo
del Louvre allá en París. Bueno, dice este extracto de la biografía de Nerón que la música fue una de las disciplinas que integraron su educación durante su infancia, la infancia de Nerón. Luego, tan pronto como asumió el imperio, llamó a su lado a Terno, el citaredo, es decir, alguien que tocaba la cítara, ese es el término, el citadero más popular por entonces, y sentándose en su vera o a la orilla mientras cantaba varios días seguidos después de la comida hasta bien entrada la noche, comenzó poco a poco también él, Nerón, a practicar y a ejercitarse sin omitir ninguna de las reglas a las que solían someterse los artistas de este género para conservar o aumentar la voz. Y así, tumbado boca arriba, aguantaba sobre el pecho una plancha de plomo, se purgaba con lavativas y vomitivos y se abstenía de las frutas y alimentos perjudiciales. Al fin, encantado de sus progresos, aunque tenía poca voz y además ronca, ardió en deseos de salir a escena, repitiendo continuamente a sus familiares el siguiente proverbio griego: nadie hace el mejor caso de la música oculta. Debutó en Nápoles y no dejó de cantar ni siquiera cuando el teatro fue sacudido por un terremoto repentino hasta que acabó la pieza que había comenzado. ¿No? Quizás se fue toda la audiencia, pero él siguió cantando, ¿no? Es muy posible. Y más adelante dice, consideraba de gran importancia cantar también en Roma. Así pues, convocó los Juegos Nenorianos antes de la fecha prevista, y cuando todos los espectadores exigieron oír su celestial voz, respondió que cumpliría sus deseos en sus jardines. Ese era Nerón. A Nerón en particular se le recuerda a esa faceta de su vida. Hay otras facetas y muy macabras, debo decir, pero esta es una de ellas, esta es una de ellas de Nerón. Volveremos más adelante a este tema de las dotes artísticos de Nerón. Volvemos al texto y dice, pues los comerciantes en navíos tuyos eran los magnates o cortesanos de la tierra. Hemos visto estas citas, ¿verdad? De estos comerciantes, importaban todos estos bienes, servicios e incluso personas, ¿verdad? Pero que las trataban como objetos, como mercancía. Y esos eran los magnates. Ese término magnate ya nos lo habíamos encontrado en Apocalipsis 6:5, en este penúltimo sello que se rompe, que se abre, que lo rompe el Cordero. Vemos cómo dice que el cielo se abre, ¿verdad? Como si fuera un rollo de papiro, se enrolla más bien, y deja en descubierto el trono de Dios y del Cordero, la ira del Cordero, y nos empieza a describir, digamos, esta jerarquía social que existía entonces, ¿verdad? Los reyes, los militares, los jefes de ejércitos, los magnates, y así sucesivamente hasta llegar hasta los esclavos, ¿verdad? Todos temblorosos, temerosos, que huyen y quieren esconderse, dice, entre las rocas, en las montañas, por el temor, el pavor que causa ver o saber que viene la ira del Cordero, ¿verdad? El juicio de Dios, ¿verdad? Y así lo describe Apocalipsis 6, pero esos magnates los encontramos ahí. Y ahora introduce también esta expresión, dice, con la hechicería, la magia o el uso de drogas tuya hizo que fueran a la deriva todas las naciones. El término que se utiliza aquí en griego, de donde viene nuestro término farmacia, farmacia de hecho viene de ese término, por aquí le damos buen uso, ¿no? Farmacia. Es el término que cuando se traduce el Antiguo Testamento al griego a partir del tercer siglo antes de Cristo, cuando llega ese episodio en Éxodo, donde Moisés confronta al faraón y le dice que Dios le ha pedido a Moisés que le comunique a Faraón, que libere a su pueblo, que deje salir a su pueblo, va a adorar, va a ir hacia el desierto, camino de ciertos días, y va a adorarle. Y la evidencia que presenta Moisés, entre otras, es, quizás recuerden, su asta, su callado, se vuelve una serpiente, ¿eh? Y entonces diríamos hoy, asesores de Faraón, son estos que practican la magia, la hechicería, ese es el término, y hacen también de sus varas
otras serpientes, ¿verdad? Pero la serpiente de la vara, o sea, la serpiente que deriva de la vara de Moisés, devora a las otras serpientes, pero son estos magos, estos adivinos, estos asesores del faraón quienes practican esas artes y recrean hasta cierto punto, imitan hasta cierto punto lo que hace Dios a través de las plagas, pero llega un momento en que ellos ya no pueden, ya no pueden. Esto está más allá de nosotros, le llegan a decir al faraón. Bueno, es ese tipo de términos, ¿no? Con esas artes seducen o más bien persuaden al faraón a rechazar, a ignorar este reclamo de Moisés, ¿no? Que Dios a través de Moisés le está diciendo, deja ir a mi pueblo de Egipto. Esa es una. O bien en la profecía de Nahum, también se describe a esta ciudad, probablemente se está refiriendo a la ciudad de Nínive, donde también a través de estas magias, estas artes, persuade a otras naciones a ir en contra en general del Creador, ¿verdad? Y ese es el uso de estas técnicas que persuaden a otros a resistir al Creador, ir en contra de él, ¿verdad? Ese es el antecedente, eso es lo que está usando aquí esta expresión del vidente Juan. Y en 18:24, en ella sangre, es decir, en la gran ciudad, sangre de profetas, de los santos, fue hallada y de todos quienes han sido ejecutados o matados de un modo violento. Bueno, esa expresión de que en ella sangre de profetas y de santos hallada, la hemos encontrado anteriormente en capítulo 16:6, capítulo 17:6, cuando nos describe a la mujer, nos la describe como una mujer que tiene una copa en su mano y está ebria, está embriagada, pero dice embriagada de la sangre de los santos, ¿verdad? O sea, ha derramado sangre. Esta ciudad al interior de ella, el pueblo de Dios ha sufrido, he padecido hasta la muerte. Dice, de todos quienes han sido ejecutados, ese es el mismo término con el que se describe al cordero, ¿eh? Cuando en la primera vez, capítulo 5, y vi un cordero como que ha sido ejecutado o matado de un modo violento, capítulo 5, 6, 5, 9, 5, 12, y después son esas almas de los hermanos, de los santos, que están en este altar y que reclaman a Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿No? Porque ellos fueron ejecutados de un modo violento. Y de nueva cuenta en 13:8 es una expresión que recurre, ¿verdad? Que describe al pueblo de Dios, o parte del pueblo de Dios, que sufre y padece este tipo de hostilidad, de persecución extrema hasta la muerte. Bueno, eso está ahí en esta ciudad. Habiendo dicho eso, ahora avanzamos al capítulo 19. Después dice, después de estas voces probablemente, escuché como una gran voz o como una potente voz de una vasta multitud, de una enorme multitud en el cielo. Y esta frase, bueno, esta multitud, esta vasta, enorme multitud, nos la encontramos por primera vez en la visión de capítulo 7, versículo 9 adelante. Y en un momento ahondamos más sobre ella. Y dice esta vasta multitud, aleluya o alaben allá. Y ahorita vuelvo a esa expresión. Habla de la liberación, la gloria y el poder del Dios nuestro, pues verdaderos y justos los juicios o veredictos de él, pues juzgó a la gran prostituta, quien destruyó o arruinó la tierra con la relación sexual inapropiada de ella y procuró justicia o vengó las sangres de los esclavos o siervos de la mano de ella. Bueno, lo primero que quiero destacar es esta vasta multitud. La hemos visto anteriormente y solo quisiera rápidamente recordar, Apocalipsis 7:9 nos describe que después de estas indicaciones o revelaciones vi y mira una vasta, enorme multitud, la cual al numerar o calcular nadie, ninguno era capaz, procediendo de toda nación y tribus o familias y pueblos y lenguas, habiéndose colocado delante del trono y delante del cordero, habiendo sido puestos alrededor, habiéndose puestos ellos túnicas largas y sueltas blancas y palmas en las manos de ellos. Así nos describe esta visión, esta vasta, enorme multitud, y después nos la explica. Bueno, esta multitud grita, clama con una voz potente la liberación, la salvación, el rescate, con el Dios de nosotros, quien se sienta en el trono y con el Cordero. Un eco del Salmo 3:9,
Es esa, la misma idea, la salvación, la liberación del Dios nuestro. Y en hebreo el término que usa es la Yeshua, ¿verdad? La salvación, la Yeshua de Yahvé. Es lo que celebra esta vasta multitud. Y después esta vasta multitud es interpretada porque preguntan, primero alguien le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan dice, pues no sé, dímelo tú. Y dice uno de los ancianos, estos quienes han sido vestidos, quienes han sido puestos o quienes han sido puestos las túnicas largas, sueltas y blancas, quiénes son y dónde vinieron. Y dijo, y dije a él, Señor mío, tú sabes. Y dijo a mí, estos son quienes vienen de la gran aflicción o opresión y lavaron o limpiaron las túnicas largas y sueltas con ellos y las blanquearon con la sangre del cordero. Decíamos que este es un oxímoron, ¿no? Una prenda blanca, que se ha blanqueado, valga la redundancia, una prenda que se ha blanqueado con la sangre del cordero, ¿verdad? Y a nosotros como que no nos haría sentido eso, ¿verdad? Que una prenda se blanquee con sangre, generalmente la sangre tiñe de rojo cualquier prenda, ¿verdad? Pero la blanquea, ¿verdad? Y es este lenguaje, este oxímoron que utiliza para comunicar esto, ¿verdad? Que la sangre los ha limpiado a ellos de eso, entre otras de sus pecados, diría el resto del Nuevo Testamento. Debido a esto, están delante del trono de Dios y sirven litúrgicamente a él día y noche en el templo, y a quien se sienta en el trono montará su tienda de acampar entre ellos. Bueno, esta es la vasta multitud. La vasta multitud se ha beneficiado de este sacrificio del Cordero, ha limpiado sus prendas con la sangre del Cordero, y debido a eso puede estar delante del trono de Dios, delante del Cordero. Dios puede habitar en medio de ellos, puede ser su pueblo, Dios puede establecer su tienda de campaña entre ellos. Un eco de toda esta teología, de la teología del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Bueno, esta es la vasta multitud. Nuevamente asoma, aflora y vuelve con el tema de... perdón que me regresé, ¿no? De la liberación, la salvación, que es lo que celebra esta vasta multitud. Nuevamente menciona eso. Bueno, ese es un aspecto, la vasta o enorme multitud. Y lo segundo es, ¿qué significa esta expresión aleluya? Quizá la hemos escuchado nosotros muchas ocasiones, y en realidad esto es algo extraordinario. De todos los documentos del Nuevo Testamento, de los 27 documentos del Nuevo Testamento, el único donde aparece este vocablo aleluya es justamente Apocalipsis, y solamente en esta parte, Apocalipsis 19, estos primeros versículos 19, 4 veces aparece este término, este vocablo aleluya en todo el Nuevo Testamento. Otros documentos judíos de la época, judíos no canónicos, figura también ese término. Bueno, el término aleluya translitera, es una expresión en modo imperativo, es una orden, es una directiva, es una instrucción, pero translitera el vocablo aleluya en griego, translitera la expresión hebrea haluya, haluya, ¿sí? Esta expresión aleluya, decía, aparece solo 4 ocasiones en el texto griego de Apocalipsis. Es el único documento donde figura en todo el Nuevo Testamento. En la versión en griego del Antiguo Testamento, el término aleluya ocurre 23 ocasiones, y ahí tenemos las citas, la mayoría de ellas en los Salmos, y en el texto hebreo del Antiguo Testamento, la expresión imperativa, la frase imperativa haluya, que es la que traduce aleluya, aparece 24 veces, y de nueva cuenta, la mayoría de ellas en los Salmos, ¿no? Por ejemplo, Salmo 104:35, Salmo 105:45, y de ahí Salmo 106, 101:48, 111, y así sucesivamente. Bueno, aleluya en realidad es una frase compuesta del verbo halal en hebreo. Halal, una de las acepciones de este verbo hebreo halal es alabar, es adorar, especialmente alabar, ¿no? Y está en modo imperativo. Halú es una orden, y en plural, ¿verdad? Imperativo, segunda persona plural. Alaben, alaben. Y otro término que compone esta expresión es lo que se conoce como el nombre corto, quizá el nombre abreviado, el nombre contraído de Yahvé en el Antiguo Testamento. El nombre de Dios, el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento se forma solo de 4 caracteres
4 consonantes hebreas, ¿verdad? Que hasta el día de hoy ni los expertos en la Biblia, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, saben cómo pronunciar esos 4 caracteres juntos. Pues los podemos deletrear, una Yod, He, Vav, He, pero cómo se pronuncia nadie sabe, y en parte por la reverencia. Decía Éxodo 20, no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, y para no correr riesgo, mejor nunca pronunciarlo. Y sí, nadie sabe hasta el día de hoy cómo se pronuncia el nombre, nadie, ¿vale? Y entonces solo se sustituye, se puede decir el nombre, el Señor, pero nadie sabe cómo pronunciar ese nombre hasta el día de hoy, por reverencia a eso, ¿eh? Por no tomar el nombre de Dios en vano, no lo pronunciamos mejor. Bueno, este nombre, ya un nombre corto, ¿verdad? Digamos que en un sentido, Dios tiene su nombre corto, así como quizá algunos de nosotros, ¿no? Tenemos nuestro nombre corto. ¿Verdad? Por ejemplo, mi esposa Rebeca, Rebe, a mí en mi casa, y solo enfatizo, solo en mi casa, nadie más. En mi casa me dicen Fabi, ¿verdad? Nadie más me dice Fabi. Nadie más. Pero así algunos, ¿no? Entonces el nombre corto de Yahvé, estos 4 caracteres se reducen a 2, a Yod y una G, ¿verdad? O sea, es una Y y una H, y lo vocalizar, le colocan una consonante larga, ya, ¿verdad? Por así, entonces, aleluya, quiere decir en hebreo, aleluya, quiere decir alaben a Yahvé. Y lo extraordinario es que el Nuevo Testamento recupera esta frase que está en el Antiguo Testamento transliterada y la trae aquí, y la trae en un contexto de liturgia, ¿no? Y entonces eso es lo extraordinario. Si hay algo de continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, desde luego la máxima expresión de esa continuidad es Jesús. Jesús es la Yeshua, ¿no? Es la Yeshua de Yahvé. Así se llama Jesús, bueno, ese sería su nombre en hebreo, Yeshua, ¿no? Pero otro elemento es este vocablo, es único, singular. En todo el Nuevo Testamento, algo que se preserva de una manera íntegra del antiguo, que pasa directo al nuevo, nada más porque cambia del lenguaje de hebreo a griego, pero se translitera, es esa expresión, alaben allá, ¿no? Alaben allá. Y es una expresión, en el Antiguo Testamento es una expresión del todo, totalmente monoteísta. Solo se alaba a Dios, ¿no? El famoso Shema, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno, ¿no? El famoso Shema, como se le conoce. Bueno, es esa, connota esa idea, ¿verdad? Toman esa frase del Antiguo y la trasladan al Nuevo Testamento, y así está en la literatura, es única, es singular, y estamos dándole continuidad, ¿no? Se afirma que Dios es uno, se afirma que solo se alaba a Dios ya. Eso es algo extraordinario, es algo extraordinario. Una tercera cosa que quiero destacar del texto que acabamos de leer, y perdone que me esté regresando, del texto que me esté regresando, ya vimos quién es esa multitud que celebra, cómo introduce su celebración, su alabanza, su liturgia, usa un término exclusivo, singular del Antiguo Testamento, que destaca la alabanza en este orden imperativo, allá solamente, ¿verdad? Y tenemos en 9:2 dice, pues verdaderos y justos los juicios de él, juzgó a la gran prostituta y procuró justicia. Bueno, perdón, ahora sí, perdón que ande yendo de un lado a otro, avanzo otra vez. Este es el punto, ¿eh? Para el creador no existe impunidad. Nuestros sistemas jurídicos, legales, institucionales, ya vimos ese reporte al inicio de esta sesión, ¿no? Sí hay impunidad. No así en nuestro caso, no así en nuestro caso. Leí, en su momento vimos Apocalipsis 6, bueno, dice, cuando se abre el quinto sello, dice, vi debajo del altar las almas de quienes han sido ejecutados o matados de un modo violento, debido a la palabra de Dios, debido al testimonio de Jesús, el cual tuvieron o el cual portaron, y gritaron estas almas, o protestaron en voz alta, o con una gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo amo,
oh Señor absoluto, el santo y verdadero, no juzgarás o emitirás un juicio y procurarás justicia o vengarás la sangre de nosotros, de quienes residan o moran sobre la tierra. En esa visión nos presenta este reclamo, y este reclamo es atendido, es escuchado, y finalmente aquí tenemos su respuesta, porque justo en estos términos, esta vasta multitud que alaba ya al Dios nuestro, ¿y por qué lo alaba? Dice, porque verdaderos y justos los juicios de él, y viene también otra explicación, pues juzgó a la gran prostituta, a esta comunidad que arruina, destruye la tierra con su relación sexual inapropiada, como dice aquí, y procuró justicia o vengó la sangre de los esclavos de la mano de ella. Y son exactamente los mismos términos en griego. ¿Eh? El verbo juzgar, juzgó. ¿Eh? ¿Hasta cuándo vas a juzgar? Pues ya juzgó. ¿Hasta cuándo vas a procurar justicia? Pues ya procuró justicia o ya vengó la sangre de los esclavos, ¿verdad? La pregunta que se plantea en este contexto litúrgico, hasta hay un altar delante del Señor, recibe esa respuesta contundente. Para el Señor no hay impunidad. Se puede orar, se puede pedir por justicia, se puede pedir que el Señor juzgue, que el Señor procure justicia y el Señor responde en su tiempo, en su momento, pero responde, no hay impunidad. Y es una y otra vez este mensaje sutil que comunica el libro de Apocalipsis. Quien derrama sangre, bueno, esa persona también será derramada su sangre. Lo vimos en algunos de los textos previos, ¿no? Pero aquí es contundente del todo claro. Esa pregunta que se plantea en el altar recibe su respuesta en este juicio de la gran ciudad, de la gran ciudad. Continúa el texto y una segunda ocasión han dicho, aleluya, pues el humo de ella sube, asciende por las eras de las eras. Y esta fue la lectura que hizo para nosotros Vania. Leyó para nosotros Génesis 19. En el relato bíblico, esta es la primer gran descripción de cómo una ciudad es visitada por Yahvé Dios a través de sus agentes y entonces se dicta sentencia sobre esta comunidad y sufre bueno, recibe la expresión intensa del juicio de Dios. Leímos que cae fuego del cielo y entonces Abraham a la distancia ve cómo el humo sube, asciende, ¿verdad? De la expresión del juicio de Dios sobre esta ciudad. Y desde entonces, esta fue la primera y ese se vuelve el referente. Y a lo largo del resto de la narrativa bíblica, otras ciudades experimentan este juicio de Dios y una y otra vez escuchamos cómo el humo asciende de ella. En esta alusión a ese primer gran juicio de Dios sobre una comunidad, se repite sobre otras. Por ejemplo, en el texto de Isaías 34, Isaías 34 está hablando del juicio a otra ciudad y también ahí se describe cómo el humo asciende de ella, como cae azufre y fuego y el humo asciende, en una alusión, en un eco a este primer gran juicio a una ciudad que es Sodoma y Gomorra. Y esto lo recupera la visión de Apocalipsis, simplemente para decir que esta gran ciudad también sucumbe al juicio de Dios, haciendo un eco de aquellas anteriores. Y decía yo, perdón que me extienda en este punto, vuelvo otra vez con Nerón. La ciudad de Roma, a lo largo del primer siglo, padeció varios incendios, pero uno de ellos fue en el año 64. Y cuando ocurre este incendio, dice el biógrafo de Nerón, dice que él, Nerón, no respetó ni siquiera al pueblo ni los muros de su patria. Cuando un individuo dijo en una conversación general, muerto yo, que en la tierra sea pasto de las llamas, exclamó, más bien vivo yo, y actuó totalmente en consecuencia, en efecto, fingiendo que le desagradaba la fealdad de los antiguos edificios y la estrechez y tortuosidad de las calles, incendió Roma sin el menor disimulo. Pues muchos excónsules sorprendieron en sus tierras a los esclavos en su cámara y provistos de estopa y antorchas sin atreverse a tocarlos, y algunos graneros cercanos a la Casa Dorada, cuyo solar ambicionaba extraordinariamente, fueron derruidos con máquinas de guerra y luego incendiados porque estaban construidos con muros de piedra. Este azote, es decir, el incendio de la ciudad, este azote hizo estragos durante 6 días y 7 noches, toda una semana corrió, se extendió el fuego.
obligando, dice aquí, a la plebe a buscar un albergue en los monumentos y en las tumbas. En aquella ocasión ardieron, además de un inmenso número de casas de vecindad, las mansiones de los antiguos generales, todavía adornadas con los despojos de los enemigos, los templos de los dioses, votados y dedicados por los reyes, y más tarde, con ocasión de las guerras púnicas y de las que se hicieron contra los galos, y todos los monumentos memorables que quedaban de la antigüedad. Mientras contemplaba este incendio desde la torre de Mecenas, Nerón, transportado de gozo por la belleza de las llamas, según sus propias palabras, cantó la toma de Ilión vestido en su traje de actor. Eso es lo que preserva esta tradición romana. No es el único, hay otro más, otra fuente distinta, romana también, que nos dice: se había extendido el rumor de que en el mismo momento en que ardía la ciudad, Nerón se había subido al escenario que tenía en su casa y se había puesto a cantar la destrucción de Troya, comparando las desgracias presentes a los viejos desastres. Y se nos dice que este emperador, que presuntamente le mandó a prender fuego a la ciudad, estaba ahí, ¿eh? La ciudad ardía en llamas y él cantando, viendo cómo es destruida esta ciudad, por cierto, ¿no? Bueno, continuamos rápidamente. Vemos ahora, 19 dice: cayeron los ancianos, los 24 y las 4 criaturas vivientes se postraron y adoraron al Dios a quien se sienta sobre el trono, diciendo amén, aleluya, o alaben allá. Nuevamente aparecen, decía yo, estos personajes, estas figuras, los 24 ancianos, las 4 figuras, criaturas vivientes. La primera vez que sabemos de ellas es en capítulo 4. Y en capítulo 4, capítulo 5 nos presenta esta, digamos, escenografía cósmica, concéntrica, donde está el trono de Dios, y después sabemos que es también el trono del Cordero. Alrededor hay estas 4 criaturas vivientes, una en forma de león, en forma humana, forma de ave, forma de animal de carga. Después tenemos estos 24 ancianos, cada uno de ellos sentado en sus 24 tronos, y después se nos dice que hay una cantidad innumerable, ¿no?, ángeles innumerables alrededor. Este es ese escenario cósmico, pero concéntrico, porque destaca, converge, gravita en torno al trono de Dios y del Cordero. Y allí es cuando escuchamos que estos ancianos y estas 4 criaturas, en una suerte de coreografía orquestada, ¿no?, o coordinada, cuando las criaturas vivientes dan gloria, honor y gratitud a quien se sienta en el trono, caerán los 24 ancianos delante de quien se sienta en el trono, se postrarán y adorarán, y su canto es celebrar al Creador. Digno eres el Señor y el Dios nuestro, al tomar o recibir la gloria, el honor, el poder, pues tú creaste todas las cosas y debido a la voluntad tuya llegaron a ser y fueron creadas. Estos seres celebran al Creador, celebran el hecho de que el Creador creó por su voluntad suya, ¿eh? Es un acto volitivo pleno del Creador, ejerce esa prerrogativa suya y le celebra esto. Eso es lo que introduce esta voz y lo tenemos aquí en cuenta, lo registramos. Después viene otra voz, dice: una voz desde el trono salió, alaben al Dios nuestro, todos los esclavos de él y quienes le temen, los pequeños y los grandes. Esta expresión también la habíamos conocido en Apocalipsis 11. Pero esta otra voz, ¿de dónde proviene? ¿O qué quiere indicar esta otra voz? Bueno, esta otra voz la escuchamos en 16, 17, cuando veíamos esta secuencia de estos 7 tazones o boles. Dice: el séptimo ángel vertió, derramó el cuenco o bol de él en el aire, y salió una gran voz potente procediendo del templo desde el trono, diciendo: ha llegado a ocurrir, ¿no? Es decir, se ha concluido, se ha consumado. Eso es lo que comunica esta voz. Esta voz, por lo tanto, indica que el juicio de Dios se ha realizado, se ha consumado. Tenemos a los 24 ancianos y las 4 bestias que celebran a Dios como creador, y esta voz, esta que acabamos de escuchar, celebra a Dios como juez, cuyos juicios son definitivos, son contundentes y se consumen del todo, ¿eh? Se llevan a cabo del todo. Se celebra al Creador, se celebra a Dios como juez, y entonces tenemos después un coro. Escuché una voz
de una enorme multitud, y ya vimos, esta enorme multitud celebra la liberación, la salvación de Yahvé. Tenemos una voz como de muchas aguas, así se describió a la voz del Jesús exaltado en la primera visión de Apocalipsis 1, y después a un ángel. ¿Quién es de ellos? No nos aclara el texto. Y hay una tercera voz de truenos poderosos que también la hemos conocido antes, pero estas tres voces se suman, ¿verdad? Hacen una suerte de coro a tres voces y de nueva cuenta, aleluya, alaben allá. ¿Y qué es lo que celebra? A Dios como el Rey. Reinó el Señor, Dios de nosotros, el Todopoderoso. Y esa expresión, otra vez, Señor, Dios, es la manera en que en el Antiguo Testamento, a partir de Génesis 2, cuando se traduce de hebreo a griego, se habla del Señor Dios, ¿eh? Yahvé Elohim en hebreo, a partir de Génesis 2, ¿eh? Yahvé como Dios como el creador, Yahvé como el nombre personal del Dios creador, ¿eh? Celebra al Dios creador, y luego la expresión el Todopoderoso, que es una expresión que cuando de nueva cuenta se traduce de hebreo a griego, traduce ese término Sebaot, ¿no? Yahvé, Sebaot, que quiere decir como Yahvé, el Dios de las huestes celestiales, el Dios de los ejércitos, y entonces funde esas dos expresiones, Yahvé, Dios, el Dios de los ejércitos, son expresiones propias, singulares, con las que se refiere a Dios en el Antiguo Testamento. Hablando del Antiguo Testamento, bueno, estas tres voces invitan a alegrarse, a estar exultantes y a dar gloria a Él. ¿Por qué? O sea, ya vimos que se celebra a Dios como creador, Dios como juez, y ahora Dios como rey. ¿Y qué indica esto de Dios como rey? Que va a dar paso. Se ha destruido una comunidad, la gran ciudad, pero se da paso a esta otra gran comunidad, y esta relación especial de este Dios, creador, juez y rey, con esta comunidad en particular que es la iglesia. ¿Eh? La iglesia que, bueno, en esta visión se presenta como la mujer del Cordero, la novia del Cordero. Vamos a participar de esta gran celebración, de esta boda. Fue destruida aquella comunidad, pero existe, pervive, se reivindica esta otra comunidad, y la relación especial que tiene este Dios con esta otra comunidad. ¿Eh? Y también se usa un lenguaje metafórico, y es la relación del Cordero y su novia, el novio, ¿no? Y dice aquí, la mujer se preparó, se alistó a sí misma, de modo que se pusiera una prenda hecha de lino brillante, radiante, puro, ya que se nos explica, ¿verdad? La prenda hecha de lino son los actos justos, las ordenanzas, los versos de los santos. Entonces, desaparece una comunidad, pero emerge otra, o se reivindica otra, se vindica otra, ¿no? Eso es lo que está comunicando esta secuencia de voces, esta secuencia de voces. Acabo de explicar brevemente el sentido de esta expresión. Ah, y solo quisiera mencionar esto, ¿eh? En la literatura profética se representa la relación entre Yahvé y su pueblo como una suerte de matrimonio enmarcado en un pacto. Por ejemplo, el texto de Ezequiel 16, del 8 al 14, habla ello, y así literalmente habla de ese pacto que hay entre Dios y su pueblo. O también el texto de Oseas, capítulo 2, versículos 16 al 23, la relación de Yahvé y su pueblo, el pueblo de Israel, se representa en esos términos metafóricos, ¿verdad? Como el de un matrimonio. También en la literatura sapiensal se representa la constitución de la relación entre el rey de Israel y su consorte. Salmo 45, especialmente versículos 10 al 17, nos presenta esa relación entre el rey y su consorte. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el reino de los cielos es representado como un rey humano que hace una celebración de boda para su hijo. Es una de las parábolas que cuenta Jesús en Mateo 22. Y quisiera ofrecer disculpas, gracias a Chucho, que pasó a leer para nosotros el texto de Lucas, pero lamentablemente yo puse mal la referencia, y Chucho leyó para nosotros capítulo 12 en vez de 14, ¿eh? Pero ese fue mi error. Leyó Chucho para nosotros Lucas 12 del 12 al 24. Mi intención era que hubiese leído Lucas 14, del 12 al 24, que habla de esto, de un banquete, ¿verdad? Muy parecido a lo que habla Mateo 22, de cómo se representa el reino de los cielos. Es como un banquete de bodas, ¿no? Al que el pueblo
al pueblo, o sea, los que son llamados a ser parte del pueblo, vienen y participan en ese banquete, en esa nueva relación de Dios con su pueblo que se explica de ese modo. O bien, la relación entre el Mesías y su iglesia es ilustrada como una relación matrimonial hombre-mujer en ese pasaje clásico de Efesios 5, del 25 al 29. Entonces, no es novedad, ¿eh? En el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la relación entre Yahvé Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento, la relación en el Nuevo Testamento de Jesús con su iglesia, se explica, se comunica de un modo metafórico a través de una celebración de una boda, un matrimonio. Es una imagen constante a lo largo del texto bíblico. Y decía yo, todas estas representaciones, todas ellas, aluden ya sea de un modo implícito o explícito a Génesis 2:24. De hecho, Ezequiel eh, eh, y especialmente Efesios explícitamente dicen eso, ¿eh? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá, se dirá a su mujer, y elaboran esa relación humana hombre-mujer, la trasladan a la relación el Dios creador, juez, rey y su pueblo en el Antiguo Testamento, o Jesús, el rey Mesías, y su pueblo en el Nuevo Testamento. No es novedad en ese sentido. Finalmente, el ángel, esta interacción breve entre el ángel y Juan, primero está esta directiva a escribir, ¿eh? Dice a mí, y me dice, está diciendo Juan, me dice el ángel, escribe, benditos quienes a la comida o quienes al banquete de la celebración de la boda del Cordero han sido llamados. Uh, ya han ocurrido, ya se han registrado 3 bendiciones previas, esta es la cuarta, nos falta 3 más por ver, o sea, en todo el texto de Apocalipsis hay 7 bendiciones que se narran, que se describen. ¿Va? La orden de que escriba Juan, la ha recibido, la ha escuchado ya varias ocasiones, Jesús exaltado le ha dicho, escribe varias veces, y ahora es un ángel que le da la orden, pero es esta, la bendición de quien es llamado va a participar de las bodas, en otras palabras, quien es parte del pueblo de Dios en esta nueva relación, estos nuevos términos con Jesús. Y dice, estas palabras verdaderas, genuinas, auténticas son. Bueno, esa es la orden a Juan, pero ahora viene una negativa del ángel, ¿verdad? Por alguna razón, Juan cae entre los pies del ángel, quiere postrarlo, quiere adorarlo, y el ángel lo detiene, se lo prohíbe. Dice, mira, no, un compañero esclavo tuyo soy. El ángel se pone al nivel de Juan. Es un ser no terrenal, en el Apocalipsis el ángel es un ser no terrenal, pero se pone a la par de este ser terrenal. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que ambas son criaturas. Ambas son seres creados. Uno es no terrenal, otro es terrenal, pero ambas están al mismo nivel, son criaturas. Y dice, soy un compañero esclavo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, a Dios póstrate y adora. Nuevamente, el Apocalipsis insiste en esta exclusividad. Solo se adora al Creador, solo se adora al juez de toda la tierra, solo se adora al Rey, solamente a Él, nadie más, no es al Creador, a ninguna criatura, ni humana ni no humana, nadie, solamente Él. Y concluye diciendo el ángel, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es interesante cómo explica eso. Cualquier mensaje que se presente como quizá proviene del espíritu, es un mensaje profético, tiene que coincidir, tiene que ser congruente, tiene que ser afín a lo que sabemos de Jesús en la Escritura. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o de otra manera, cualquier mensaje profético, cualquier mensaje que se presente como que viene del espíritu, tiene que ser afín, congruente, consistente con lo que de Jesús sabemos en el Nuevo Testamento. Cualquier divergencia, cualquier distorsión no proviene del espíritu de la profecía, no comulga, no coincide con el testimonio de Jesús. Y eso es algo, ¿eh? Entonces, esto es lo que le está diciendo a Juan al ángel, ¿eh? Parte de ese mensaje del espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús, es que solo se adora a Dios, ¿eh? Y en esa adoración cabe la adoración a Jesús. De hecho, en Apocalipsis 5 se adora al que está sentado en el trono y al Cordero.
y es una adoración cósmica, pero eso es congruente, afín con lo que sabemos de Jesús en el Nuevo Testamento. Cualquier otra cosa que no sea afín, congruente con ello, entonces no es del Espíritu de la profecía, no es el testimonio de Jesús y por lo tanto no es una adoración viable, válida, legítima. Bien, en conclusión, hermanos, con suficiente extensión, el Apocalipsis ha elaborado sobre la gran ciudad que personifica como una mujer empoderada por la bestia escarlata, es decir, poder y milicia, de la que destacan sus vínculos políticos con los reyes de la tierra, económicos, los comerciantes de la tierra, marítimos, los marineros, artísticos, los músicos e industriales, los artífices. No obstante, esos vínculos se han corrompido o en el lenguaje apocalíptico se han prostituido. Al mismo tiempo, la gran ciudad tiene una proclividad. Su naturaleza es ser hostil al Creador y a su pueblo, y de este último ha derramado su sangre de un modo violento. En el lenguaje apocalíptico, la mujer se ha embriagado con la sangre de ellos, ¿no? Aludiendo a la gran tradición bíblica sobre el juicio a la ciudad, Sodoma y Gomorra, Babilonia, Tiro, Nínive, entre otras de las que menciona, el vidente Juan narra la implosión y aniquilamiento de la gran ciudad que genera lamento en unos y celebración en otros a manera de juicio divino, lo que da paso a otro tipo de relación entre el Cordero y los suyos, representada en la celebración de una boda. Algunas implicaciones de las que hemos visto hoy, de lo que hemos visto hoy. Para el Creador y Juez de la tierra no hay impunidad. ¿Cómo ilumina esto nuestro contexto marcado por una elevada impunidad humana? Desde la perspectiva humana, parece esto un saldo pendiente, un saldo histórico, pero desde la perspectiva divina no hay impunidad. Una liturgia o la liturgia apocalíptica aborda temas esenciales teológicos como la creación, el juicio justo de Dios, la celebración de la boda del Cordero y su pueblo, entre otros. Nuestros cantos e himnos comunican también tal extensión y profundidad teológica. Alaben allá, es lo que decimos con aleluya. Esta expresión comunica la continuidad entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que encarna a plenitud Jesús, la Yeshua de Yahvé, la liberación o salvación de Yahvé. ¿Cómo nos invita a ello a perseverar en nuestra lectura de ambas porciones del texto bíblico? Antiguo Testamento importa y también Nuevo Testamento, mucho más. Finalmente, hemos sido llamados al banquete de la celebración de la boda del Cordero. Vamos a participar de ello. Bueno, con esto concluimos nuestra exposición y solo voy a dejar aquí la otra presentación. Perdón, está aquí. Ajá, creo que será. Sí, sí, adelante. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Creo que ya se ha visto en otros pasajes, pero de alguna manera ahorita con lo que pasa en el conflicto entre Israel y los lugares, a veces como que se asume que el Apocalipsis habla del pueblo de Dios como la nación de Israel. Ya. Ajá, entonces tal vez cómo podríamos ampliar un poco más el término para que el pueblo de Dios no es, o sea, no todos los de la nación de Israel son pueblo de Dios, pero como el pueblo de Dios es todos los que hemos creído en Jesús. Ajá, ajá, sí, sí, bueno, gracias, Carla, por la pregunta. Y en efecto, especialmente a partir del capítulo 5, enfatiza mucho Apocalipsis, usa por lo menos 4 o 5 ocasiones en que usa esta frase o sus variantes, ¿verdad? Habla de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Bueno, esa expresión en realidad deriva de Génesis 10. En Génesis 10, el autor de Génesis hace como este recuento de cómo de los descendientes de Noé, ¿no? De los 3 descendientes de Noé, emergen todas estas poblaciones, presumiblemente 70 pueblos, ¿no? Y por 70 probablemente abarcaba la totalidad en esa región del mundo, pero en 2 o 3, por lo menos 2 ocasiones se registra esta expresión de tribu, pueblo, lengua, nación, ¿verdad? Esa la recupera el Apocalipsis justamente para enfatizar eso, ¿verdad? Es cierto, en términos históricos,
ser pueblo de Dios en parte era una condición racial, ¿verdad? Naciste al interior del pueblo israelita primero y posteriormente el pueblo judío. Eso te hacía, te constituía ya, te daba derecho a ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Por un derecho innato y derecho de nacimiento. Pero después esos términos se reconfiguran en torno a Jesús, ¿verdad? Jesús redefine los términos del pueblo de Dios, ¿verdad? Y no es como, especialmente por ejemplo en ese diálogo con la mujer samaritana, ¿verdad? Dice, bueno, vienen días en que no tiene que ser ni en este lugar, ¿verdad? Sino en cualquier lugar se puede adorar a Dios, ¿no? Y así, gradual y paulatinamente, Jesús a lo largo de los evangelios vemos cómo redefine esos términos que se expresan mejor en el libro de los Hechos, ¿no? Les dice a sus discípulos, esperen aquí, recibirán poder de lo alto e irán, ¿verdad? Irán hasta los confines del mundo. Y la intención es esa, porque, es decir, al principio cuando Dios crea al ser humano, no hay raza de por medio, ¿ah? Es decir, todos, o sea, son criaturas de Dios, son imagen de Dios, ¿no? Imagen de Dios, y solo es una circunstancia histórica el hecho de que el pueblo de Israel primero, posteriormente el pueblo judío, sea un agente que medie o que haya mediado esta salvación o esta obra de Dios hacia su creación. Quiere recuperar a su creación, a su pueblo, ¿verdad? Y usa este agente en particular. Pero en principio, digo, Abraham no era judío, por ejemplo, ¿verdad? Abraham era, en ese sentido, él viene es decir, él no es judío y es el padre de los israelitas, el padre de los judíos, el referente, ¿verdad? Y ya después viene Moisés. Pero ese es el punto, ¿ah? Entonces, Apocalipsis insiste una y otra vez que es de toda tribu, pueblo, lengua, nación, y en su tiempo era revolucionario porque cada pueblo tenía esta perspectiva de sí mismo, ¿no? Está el mundo de los romanos y los no romanos o bárbaros. O si eran los griegos, están los griegos y los no griegos o bárbaros, ¿verdad? O si eran judíos, están los judíos y los no judíos, y a los que a veces se usa el término gentil, ¿verdad? Bueno, con los cristianos es a la inversa. Es toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y de hecho, esa era la intención original con Abraham, hablando de Abraham, ¿verdad? Le llama a Dios porque dice, en ti serán benditas todas las familias del mundo, todas las naciones de la tierra, ¿no? Y de hecho, el término que utiliza Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 1:7, de que toda tribu le verá, o el término que usamos que toda tribu, también se puede traducir como toda familia. De hecho, cuando en la versión en griego del Antiguo Testamento, cuando se le llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, usa el mismo término que después Apocalipsis usa para referirse a todas las tribus, ¿verdad?, de la tierra, pero bien pudiéramos decir todas las familias de la tierra. Y si es así, simplemente también ahí hay un eco del alcance de la misión original de Abraham. O sea, siempre es a todas las familias, a todas las naciones. La circunstancia de Israel y el pueblo judío fue una circunstancia histórica temporal que antes y después, ¿verdad?, que recupera, que redefine otra vez Jesús, ¿verdad? Pero siempre ha sido el alcance de la misión toda la creación, en este caso, ¿verdad? Todas las familias de la tierra, todas las familias del mundo, todas las naciones de la tierra, y eso lo recupera Apocalipsis, ¿no? Espero estar bien en algo, Carla. Sí, sé que este es un tema. Muchas cosas que surgen ahorita, Sí, sí, sí. Es como el pueblo hacia el pueblo de Dios. Pensaba que nosotros somos el pueblo de Dios, y no precisamente todos ser ricos. Obviamente oramos por las mujeres, claro, pero por todo. como que es mucho fácil. Ya, sí, ok. Bueno, si eso ayuda, está bien. Gracias, gracias, Donata. Muchas gracias, Fabián, por la exposición. Nos va a ayudar el hermano Carlos para poder orar en respuesta a la palabra. Pues gracias a Dios. Le pedimos a Dios que siga utilizando tu vida, que Dios te siga bendiciendo, Fabián, para que tú nos sigas capacitando para conocer estas cosas maravillosas acerca de Dios, los tiempos, la historia, ¿verdad? Que nos recuerda de todo lo que Dios ha hecho en su creación. Pero el hombre, olvidándose de su creador, se olvida de darle gracias a Dios por todo lo que Él le ha dado. Entonces
se olvida y eso le atribuye a un juicio por no ser agradecido con Dios. Pero también estamos agradecidos con Dios porque sabemos que a pesar de nuestra vida o de nuestra historia, Dios nos ha llamado a esas bodas para celebrarlas, para regocijarnos, para alegrarnos juntamente con Él, porque ya Dios nos dio la oportunidad de creer en Él, de esa salvación tan grande que es a través de Jesucristo. Por eso es que hoy entendemos y gracias por recordarnos de ese regalo tan grande y maravilloso que Cristo vino a hacer por nosotros. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo cuanto en ellos hay. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte, Padre? Si tú eres el dador de la vida. Si por ti, Señor, han sido hechas todas las cosas, Padre. Gracias porque tú utilizas todos los medios, Padre, para bendecirnos, Señor. Hoy reconocemos que todo lo que tú nos das y lo que podemos ver es porque tú nos los has dado, Padre, y tú nos permites, Señor. Gracias también por recordarnos, Padre, que nos espera un gran regocijo, un convivio juntamente contigo, Padre, para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Que esta palabra quede en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que la meditemos de día y de noche, Padre. Que la guardemos, Señor, siempre como un tesoro apreciado, Padre, porque esto nos lleva a vida, Padre, y a vida eterna, mi Dios. Bendice a Fabián, bendice a su familia, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, Padre, y que cada vez, Señor, la comunidad de los que creemos por todo el mundo, Señor, siempre te adoremos, te glorifiquemos, te exaltemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Vamos a pasar a la cena del Señor. Y para aquellos que nos visitan por primera vez, bueno, recordar que esto es algo que hacemos cada semana para poder recordar el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, quien nos ha comprado a precio de sangre, y poder nosotros pues recordar, ¿no? Esto. Y bueno, nos va a ayudar Benja para la cena del Señor. Hola hermanos, buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con esta parte de nuestra reunión que es la Cena del Señor. Y bueno, pues primeramente hacemos la invitación a que pues todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y pues conocen el significado de este acto, pues participen. Y si alguno pues todavía tiene, digamos, como algunas dudas o no sabe muy bien qué significa, puede simplemente abstenerse, dejar pasar la bandeja. Y si tiene alguna pregunta, pues al final también se puede acercar con alguno de nosotros y preguntar más al respecto, ¿verdad? Y bueno, pues para ilustrar este momento, vamos a dar lectura a este pasaje en 1 de Corintios capítulo 11 de los versículos 20 al 26 dice: Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y bueno, pues en este pasaje el apóstol Pablo está, digamos, recordando a la iglesia en Corinto cuál es el verdadero significado de tomar la cena del Señor, porque en ese entonces, pues la iglesia estaba adoptando unas prácticas que eran contrarias a lo que realmente significa. Si se fijan, Pablo, ¿verdad?, recuerda pues esta alusión de hacia Jesús, cuando Jesús dio su vida por nosotros,
y también, digamos, en este sentido de unidad, ¿verdad? De que somos parte, o sea, participamos de ese mismo cuerpo en unidad. Y bueno, en ese momento la iglesia de Corinto estaba adoptando algunas prácticas como que algunos que eran ricos pues comían mejor y los que eran más pobres pues comían pues no tan bien, ¿verdad? Algunos tomaban y pues se pasaban de copas y ya luego quedaban medio mareados, ¿verdad? Y pues eso no tenía nada que ver realmente con lo que eso significaba. Es por eso que en el versículo 20 les dice que, pues les habla muy fuerte, ¿verdad? Les dice que la verdad no les interesa la cena del Señor. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo de vista lo que realmente significaba. Entonces, pues, al leer este pasaje, bueno, pues tomemos en cuenta, en consideración qué es lo que realmente significa, ¿verdad? También en Corinto, pues era una ciudad donde llegaban personas de diferentes lugares, puede ser que había judíos, puede ser que había griegos, puede ser que había romanos o de otros lugares. Entonces, pues a lo mejor nosotros podemos venir de un lugar o de otro, o podemos a lo mejor trabajar en diferentes cosas, no sé, somos diferentes. Sin embargo, lo que nos une es precisamente el cuerpo, que somos parte de ese cuerpo de Cristo y esa dignidad que tenemos a través del Señor Jesucristo. Entonces, pues tomemos esto en consideración al participar de la cena del Señor. Y también considerando, ¿verdad?, que pues en nuestra condición como seres humanos pues somos pecadores. Dice aquí primero de Juan capítulo 1, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, bueno, hermanos, pues vamos a partir el pan. Posteriormente, pues vamos a hacer una oración y pues también a tener esta conciencia, ¿verdad? De que pues todos somos pecadores, pero Dios está dispuesto a perdonarnos si también nosotros confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados. Entonces, pues precisamente en el pasaje de Corintios que leímos, el apóstol Pablo recuerda que el Señor Jesucristo tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y bueno, vamos a hacer una oración. Ahorita que nos ayuden a terminar de repartir los elementos. Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer una oración antes de participar de la Cena del Señor.
Dios y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por tu compasión y por tu misericordia para con nosotros, Señor, porque ninguno de nosotros era digno. Sin embargo, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, nos diste vida a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, quien, como vimos en la exposición, Él fue la salvación, la liberación para nosotros. Y Señor, confesamos a ti nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestro mal pensar, nuestro mal actuar, nuestro mal hablar. Y te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú nos ayudes a vivir dignamente del llamado que hemos recibido de ti al ser parte de tu cuerpo, Señor. Y que en este momento en el que recordamos que tú diste tu vida por nosotros, Señor, tú nos unas y nos hagas uno, Señor, en Cristo. Que podamos, Señor, ser partícipes de tu cuerpo y recordando, Señor, también y anunciando tu venida. Te agradecemos, Señor, por tu justicia, por tu salvación, por tu liberación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues adelante, hermanos, participemos del pan y del vino. Muy bien, hermanos, pues habiendo participado, ¿verdad?, de el pan como símbolo del cuerpo de Cristo y el vino como símbolo de la sangre de Cristo, pues damos gracias a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a este canto. Si podemos pararnos, por favor. Vamos a cantar Jesucristo se manifestó. Se manifestó. Por el pecado ha vencido, a la muerte sometido, enfermedad conquistado, el pecado ha vencido, a la muerte sometido, enfermedad conquistado, pecado ha vencido, a la muerte sometido.
Pues es por ese testimonio de Jesús que es lo que predicamos, ¿no? Él pagó un precio de sangre y Él venció a la muerte. Entonces, pues en esa esperanza hay que permanecer. Si gustan tomar asiento, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de oración. Aprovecho de darles la bienvenida a Julio y Ale, que nos acompañan en Zoom. Y bueno, hay algunas gratitudes y hay algunas peticiones en esta semana que hemos compartido a través del chat. Y bueno, ponemos también estas gratitudes en este domingo. Y bueno, es también ese testimonio de que el Señor pues va contestando conforme a su voluntad.